La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola María, hola Resistencia. Soy Eva y vivo en Londres y acabo de pagar mi tercer año consecutivo de mecenas, la cuota de mecenas, y la verdad es que estoy súper orgullosa de formar parte de esta confraternidad tan grande y tan llena de cariño. Y si supierais la compañía que me hacéis todos los días cuando salgo a trabajar aquí en el frío con mis perros y me acompañáis, me emocionáis, me hacéis reír, llorar, y bueno, no tengo palabras para expresar la gratitud que siento a todos vosotros y a este proyecto maravilloso que hemos formado entre todos. Y bueno, que esto siga y que arriba la resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. He hablado con el presidente del partido, me siento respaldado. Mientras mantenga la confianza de mi grupo parlamentario y mantenga la confianza del presidente, pues seguiré al frente del grupo parlamentario. Yo he lamentado que un WhatsApp que era en un ámbito privado se fuera a un ámbito público. Es un WhatsApp que yo envié y por tanto asumo en términos absolutamente personales. Uno, no conocía la renuncia hasta el día de hoy. Dos, creo que hay que comprender, empatizar, y yo lo hago con el juez Marchena, porque ayer se puso en cuestión su imparcialidad, su profesionalidad, y en tercer lugar yo le pido al Partido Popular sentido institucional. Yo lo que he decidido en el día de hoy es romper este pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, no solo por la dignidad de este grupo parlamentario, no solo por respeto a los propios jueces y fiscales, a los que nunca este grupo parlamentario ha solicitado nada ni se ha puesto en contacto con ellos, pero también para respetar el fortalecimiento de las instituciones y para ser coherente con el proyecto de regeneración política que la Dirección Nacional ha emprendido en los meses anteriores. Nos parece que este paso atrás no es casual y que tiene que ver con las filtraciones que se produjeron en el día de ayer con respecto del señor Cosidó, ¿no? Un señor que creemos que tenía que haber dimitido. El Ejecutivo no tiene que meterse en los indultos, ni el Legislativo debería permitir esta ley. Por eso os anuncio dos cosas. Una, que vamos a defender que la siguiente ley, el cupo que nos toque, sea esta. Sabéis que nos tocan unos cupos determinados. Bueno, pues la siguiente ley que se vote a propuesta de Ciudadanos va a ser la ley de reforma del Poder Judicial, para que los vocales los escojan los jueces y no los partidos políticos. Cada vez que nos llame a nosotros golpistas, le diremos fascista. Cada vez que usted insulte a miles y miles de demócratas que fueron, repito, asesinados y torturados por golpistas, cada vez que lo haga, nosotros le llamaremos fascista. Y empezaremos hoy que se cumplen 43 años que murió la bestia. En diciembre del 2001 aparece una entrega de 3 millones de pesetas para Federico Trillo. Ahora ya es Federico Trillo.
¿Es usted Federico Trillo? Imagino que no, ¿verdad, señor Trillo? Pues mire, Federico Trillo desde luego soy yo, pero de lo que no sé es de lo que me habla. Usted no recibió este dinero. No. Y además, insisto, en el 2003 yo estaba en el ministerio. No, esto es 2001, no... atento, ¿eh? A día de hoy, lamento decir que un gobierno proeuropeo como es el gobierno de España votará, si no hay cambios, no al Brexit, en estos términos. Buenos días, cafetera. Ayer la directora de cine, Leticia Dolera, se convirtió en trending topic durante horas después de que una actriz que iba a trabajar con ella la acusase de haberla despedido por estar embarazada. Como Dolera es una directora que se ha caracterizado por una fuerte defensa del feminismo, la polémica ha tenido una dimensión explosiva. El caso es espinoso porque los detalles que ha contado Burke, otro compañero de la serie, son que la primera escena del personaje que iba a representar esa actriz muestra precisamente a una mujer que va a la farmacia a comprar píldoras anticonceptivas para asegurarse de que no se queda embarazada porque no se atreve a decirle a su marido que no quiere tener más hijos. Es un personaje cuyo motor principal es precisamente no querer estar embarazada. Durante la serie además explora su sexualidad y dicen que hay bastantes escenas de sexo, algunas muy explícitas, incompatibles con el embarazo. La situación resultaba, por tanto, un verdadero dilema. A algunos no se lo ha parecido y creen que Dolera tendría que haber hecho mucho más por garantizar la permanencia de la actriz de la serie. Dolera ha explicado que se le ofreció otro papel que la actriz rechazó. Pero como el mundo moderno es incompatible con las tonalidades medias, la directora ha recibido bastantes críticas. Algunas están muy fundamentadas, pero otras, y no hay más que ver las redes sociales, llegan desde el machirulismo más acérrimo que ha encontrado la oportunidad perfecta para arremeter contra Leticia Dolera, contra el feminismo y contra todas las que osaron alguna vez levantar el dedo denunciando injusticias de género. Pero claro, no protestan por el despido de embarazadas, ni nunca lo hicieron, ni probablemente lo hacen en esta misma ocasión. ¿Qué pensamos nosotras? En momentos como estos suele ser conveniente recordar que el medio es el mensaje, como decía McLuhan. No es lo mismo que Trump bromee sobre los negros a que lo haga Obama. De la misma manera que no se enfrenta igual al embarazo de una actriz, un director desconocido o Leticia Dolera, a quien nunca se le pudo achacar insensibilidad ante las mujeres. Pero como decía Montaigne, la verdad absoluta no existe. Así que no vamos a tratar de dilucidarla aquí porque esta polémica se está aprovechando en realidad para magnificar las incoherencias de la izquierda, del feminismo. Y la coherencia es un concepto peculiar. A mí nunca me ha interesado demasiado, porque nadie es completamente coherente. Aceptemos eso. Puede que no lo seamos, pero podemos decir algo. A diferencia de algunos, siempre perseguimos ideales. Y yo pregunto, ¿puede todo el mundo decir lo mismo? Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera de hoy, 21 de noviembre de 2018. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al 21 de noviembre de 2018. Un día en el que, bueno, pues además de esa polémica que ha comentado Fernando, si nos vamos a las portadas de periódicos, si nos vamos a las portadas de papel y de los digitales, vemos que es un día en el que la renuncia de Marchena y la ruptura del pacto entre Partido Popular y Partido Socialista por el Poder Judicial copa las portadas de periódico de hoy.
Sobre la renuncia de Marchena y la independencia judicial hablaremos con Victoria Rosella, además también oyente de este programa, pero antes haremos un repaso de la actualidad, como todos los días, a través de las portadas de papel y los digitales, y destacaremos los temas que quedan en esas páginas interiores y que vosotras rescatáis día a día para formar la agenda de la cafetera. Así que id incorporándoos, los que estáis en directo, los que escucháis desde la retaguardia. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y empezamos saludando a los que os habéis levantado pronto. Alberto Martínez, Mamen, muy buenos días. Dice, buenos días, ya estoy en ruta. Muchos abrazos, Mamen, esperamos que tengas un buen viaje. Muy buenos días también a Ayla, dice buenos días. Mary, al mando hoy, sí, hoy me toca estar al mando. María al frente, dice María. Rasputin, Obdemurian, muy buenos días. Villasur, muy buenos días. Rodrigo, Xavi, Fran del Pino, Virginia, Ruiz. Os habéis levantado pronto muchas personas. Pues nada, habrá que estar a la altura. Muy buenos días a todos. Recordaros, el hashtag del programa de hoy es La Cafetera Descosido. Y hay que recordar que programas como el que vamos a empezar hoy son posibles gracias a las aportaciones de los mecenas, como Eva, que nos enviaba ese mensaje que escuchábamos al principio del programa, que nos lo enviaba desde Londres, que renovaba la cuota por tercer año consecutivo, así que muchísimas gracias por el esfuerzo que haces, Eva. Y bueno, pues este programa pues también tiene un pedacito de ti, así que muchísimas gracias. Y nada, hechos los saludos y los agradecimientos, comenzamos. We walked hand in hand for days. We were walking different ways. Dice por aquí Fran del Pino, dice, algunos madrugamos mucho más, que yo llevo 3 horas ya levantado, ostras. Fran del Pino, yo creo que eres de los más madrugadores de la Resistencia. Dice por aquí Atisbo Futuro, Mary, no nos levantamos pronto, es que no nos acostamos. Bueno, esa es otra probabilidad. También, yo qué sé, podéis ir de empalmada a la Resistencia. Bueno, pues con esta música tranquilizadora y serena intentaremos abordar la actualidad de las portadas de papel que, como os podéis imaginar y como ya hemos dicho al principio, pues están marcadas por el caso de la renuncia de Marchena. De hecho, si nos vamos hasta la portada del diario El País, titulan «La injerencia política sume a la justicia en una crisis inédita» y explican que Marchena renuncia a presidir el Poder Judicial tras los WhatsApps de Cosidó, que el portavoz del Partido Popular en el Senado dice que su partido le respalda y sigue en el cargo, y que el Partido Popular rompe el pacto con el Partido Socialista para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Efectivamente, Ignacio Cosidó, el portavoz del Partido Popular en el Senado, decía que su partido le respalda y que por eso pues piensa seguir en el cargo, y descartaba así su dimisión. He hablado con el presidente del partido, me siento respaldado. Mientras mantenga la confianza de mi grupo parlamentario y mantenga la confianza del presidente, pues seguiré al frente del grupo parlamentario. Yo he lamentado que un WhatsApp que era de un ámbito privado se fuera a un ámbito público. Es un WhatsApp que yo envié y, por tanto, asumo en términos absolutamente personales. El proceso venía muy dañado, muy contaminado previamente, y, por tanto, que la incidencia de esa filtración, de ese WhatsApp, en realidad creo que es muy menor.
Así le quitaba hierro al asunto de los WhatsApps Ignacio Cosidó y decía que bueno, pues que la renuncia de Marchena no había tenido que ver con esos WhatsApps. Sin embargo, sí que escuchábamos a Ione Belarra de Podemos que sí relacionaba esa renuncia de Marchena con los mensajes filtrados de Ignacio Cosidó. Nosotros dijimos desde el principio que Marchena no nos gustaba, que pensábamos que en un año como el del 8 de marzo era importante mandar un mensaje a la ciudadanía y que hubiera una mujer al frente del máximo órgano de gobierno del Consejo del Poder Judicial y que eso nos permitiera empezar a trabajar en eliminar el sesgo machista que tiene la justicia en nuestro país. En ese sentido hemos presionado. Nos parece que este paso atrás no es casual y que tiene que ver con las filtraciones que se produjeron en el día de ayer con respecto del señor Cosidó, ¿no? Un señor que creemos que tenía que haber dimitido. Un señor que creíamos que tendría que haber dimitido. Sin embargo, Ignacio Cosidó ya ha dicho que, bueno, pues que él en principio no piensa moverse de la silla. Por su parte, Pablo Casado, bueno, pues decía que rompía el pacto con el Partido Socialista por el Poder Judicial y lo hacía de esta manera. Yo lo que he decidido en el día de hoy es romper este pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, no solo por la dignidad de este grupo parlamentario, no solo por respeto a los propios jueces y fiscales, a los que nunca este grupo parlamentario ha solicitado nada ni se ha puesto en contacto con ellos, pero también para respetar el fortalecimiento de las instituciones y para ser coherente con el proyecto de regeneración política que la Dirección Nacional ha emprendido en los meses anteriores. Por todo esto, lo que yo tengo que decir es que actualmente no hay posible negociación con una ministra que en los últimos meses, desde que se nombró como interlocutora, ha visto cómo su prestigio profesional y su propio mantenimiento como ministra ponían en riesgo este tipo de imparcialidad y de dignidad en una negociación. I thought we could sing along. Así lo decía Pablo Casado. Y si nos seguimos en la portada del diario El País, también tratan otros temas, como es que la ley solo permitirá los desahucios si se deja de pagar el 3% del crédito. Los partidos acordaron ayer, dicen, un aumento de las cantidades impagadas necesarias para que se pueda ejecutar un desahucio. También hablan de que Bruselas ve riesgos para la estabilidad en las cuentas de España. Bruselas endurece el tono para alertar de los riesgos para la estabilidad fiscal de España por el posible incumplimiento de los presupuestos para 2019. Y también hablan de que Airbnb abandona las colonias israelíes. La web retira sus ofertas de alojamiento en Cisjordania para no interferir, dicen, en el conflicto. Y si nos vamos hasta la portada del diario ABC, el portavoz de Marchena señala los abusos de los partidos. Dicen, tras romper el pacto con el Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial, Casado aboga por recuperar el sistema con el que los jueces participaban en la elección de su órgano de gobierno, y también titula: los separatistas planean utilizar la crisis del Poder Judicial para llevar el caso a Europa. De hecho, Pedro Sánchez pedía al Partido Popular pues que precisamente pues que no rompiese ese pacto, ¿no? Y lamentaba la renuncia de Marchena. Uno, no conocía la renuncia hasta el día de hoy. Dos, creo que hay que comprender, empatizar, y yo lo hago con el juez Marchena porque ayer se puso en cuestión su imparcialidad, su profesionalidad. Y en tercer lugar, yo le pido al Partido Popular sentido institucional. Si es un partido de gobierno, lo que tiene que hacer es no romper el acuerdo, porque lo más importante es la renovación y la normalidad institucional. Y es muy importante el órgano de gobierno de los jueces. Y esto es algo a lo que nos debemos los principales partidos políticos, sobre todo aquellos que hemos gobernado este país. Estas son la petición que yo le haría al Partido Popular y, desde luego, la reflexión que le puedo hacer en términos personales al juez Marchena.
we were torn apart and we drifted into hell. Así lo decía Pedro Sánchez, que lamentaba pues precisamente eso, la renuncia de Marchena, y pedía al Partido Popular pues que no rompiese ese pacto. De hecho, luego también en el Senado se dirigió a la bancada del Partido Popular diciéndoles, bueno, pues que no rompiesen ese pacto, y hablando un poco pues de la necesidad de ese pacto. También, si nos vamos hasta la portada del diario El Mundo, titulan: el portazo de Marchena prestigia la justicia y desnuda al Partido Socialista y al Partido Popular. El magistrado provoca una crisis política al renunciar a presidir el Poder Judicial tras conocer el WhatsApp de Cosidó, en el que se jacta de controlarlo. Casado rompe el pacto con el Partido Socialista y desautoriza a su portavoz en el Senado y a Catalá sin cesarlos. También en la portada del diario El Mundo titulan: Sánchez agita el adelanto electoral contra sus socios. Efectivamente, Pedro Sánchez hablaba precisamente de que si no hay presupuestos generales, la legislatura se verá acortada, así lo reconocía. Sin embargo, sí que insistía en que su intención es alargarla y terminar la legislatura. Bueno, es evidente que si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura pues se ve acortada. Sí. Pero, insisto, moción de censura, estabilidad y elecciones. Y las elecciones las haré cuando considere que son beneficiosas para el interés general del país. No lo voy a hacer ni en aras del interés de mi partido, ni, por supuesto, porque me lo indique este partido o aquel otro partido. Lo haré en función del interés general del país. I thought your lies were true. I thought we could sing along. Dice por aquí Fran del Pino, del partido, iba a decir el interés del partido. Bueno, pues no lo ha dicho. No lo ha dicho. No vamos a jugar con las palabras, pero precisamente sí que se jugaba bastante con las palabras, incluso también con los titulares, cuando escuchábamos esta misma semana al ministro Ábalos, que hablaba de, bueno, que sería un super domingo electoral si coincidiesen ya todas las elecciones posibles, las elecciones europeas, las elecciones generales, las elecciones autonómicas y las elecciones municipales en el mismo día. Sin embargo, luego lo explicaba y decía que no se refería precisamente, o sea, que no era su intención apoyar pues que se presentasen ya se celebrasen las elecciones en el mismo día, sino que bueno, había sido simplemente una broma. Lo cierto es que sí que suenan campanas electorales, pero no sabemos hacia dónde ni cuándo. Así que bueno, se habló en su momento del otoño de 2019 y bueno, por lo visto, Pedro Sánchez parece que quiere seguir seguir presidiendo este gobierno y seguir terminando esta legislatura. Así que veremos. El caso es que sí que en 2019, de momento, tenemos elecciones europeas, autonómicas y municipales. Y veremos si generales, porque sí que es verdad que hay bastantes interesados en que se adelante las elecciones generales. Curiosamente, aquellos que criticaban que se repitiesen las elecciones de 2016. We were washed out to sea. Y si seguimos en el diario El Mundo, llevan en portada la imagen de un grupo de ciudadanos, dicen, ayer junto a la tumba de Franco, y titulan Último 20N con Franco, sin cara al sol en Cuelgamuros. Pese al debate por la exhumación, el homenaje al dictador fue similar al de otros años. Hombre, porque supongo que al final son los que son y son el número de personas que son. No son ni muchos más ni muchos menos. Así que, bueno, ya ha pasado el 20N, ese temido 20N, así que toca pasar página y veremos qué ocurre con Franco, cuándo va a salir del Valle de los Caídos.
También titulan el diario El Mundo: Celaá entrega a Torra el control del castellano por su lealtad institucional. La ministra Isabel Celaá entrega al presidente Quim Torra el control de la enseñanza en castellano en Cataluña y lo fía todo a su lealtad institucional en una reforma que deja en manos de la escuela catalana la adopción de medidas para compensar la falta de español en las aulas, así lo explica el diario El Mundo. Y es que es verdad, hay cierta obsesión con el tema del idioma en Cataluña y se oyen como muchas críticas, pero luego tampoco se resuelve mucho. Es que a lo mejor no hay nada que resolver en ese tema porque no hay un problema real. Pero bueno, más allá de eso, también en el diario El Mundo llevan en portada algo a lo que se refirió el propio Pedro Sánchez. Y es que titulan: La Unión Europea relativiza el ultimátum de España al Brexit por Gibraltar. Efectivamente, Pedro Sánchez ayer daba una especie de ultimátum sobre la posición en que quedaría Gibraltar tras el acuerdo del Brexit. Por tanto, nosotros como país no podemos asumir que lo que vaya a pasar con Gibraltar en el futuro dependa de una negociación del Reino Unido con la Unión Europea. Tendrá que ser algo que definamos y negociemos y acordemos el Reino Unido y España. Eso, desde hace 72 horas, no está garantizado, ni en el acuerdo de retirada, ni tampoco en la declaración futura. Por tanto, a día de hoy, lamento decir que un gobierno proeuropeo como es el gobierno de España votará, si no hay cambios, no al Brexit, en estos términos. Y en segundo lugar, si este gobierno, que es un gobierno proeuropeo, se encuentra en una situación como esta, es que alguien en Bruselas no ha hecho bien su trabajo. We set sail on our ship of love. What a time. Decía el otro día, ahora mismo no recuerdo quién era, pero decíais por el chat que cuando se habla de Gibraltar pensamos que ya estamos en verano. Y de hecho sobre esto mismo, dice ahora Buscadora de Estrellas, dice: ahora nos contarán en las noticias lo de las olas de frío, que en esta situación en esta estación del año ya va tocando hablar de ello. Es verdad, Gibraltar es como las olas de frío, que suele coincidir en ciertas estaciones, pero en este caso no. En este caso parece que es por un tema mucho más serio, al menos para el gobierno. Y bueno, pues lanzaba este ultimátum y parece que va a dar bastante que hablar. La Razón titula: Marchena quiso renunciar antes del WhatsApp de Cosidó. Rechaza presidir el Consejo General del Poder Judicial, que no sería renovado esta legislatura en una crisis sin precedentes. En el acto con Marlaska, el pasado jueves, ya trasladó sus dudas ante la filtración de su nombramiento. El Partido Popular enmienda la reforma de la ley del Poder Judicial para que los jueces elijan a los vocales, y el presidente rechaza ahora despolitizar la justicia como propuso cuando era oposición. Titulan en el diario La Razón y llevan, de hecho, una imagen de Pedro Sánchez pues con cara de preocupación. Y también titulan: Sánchez avala los indultos y entrega la educación a los soberanistas. El Partido Socialista vota con sus socios de moción en contra de prohibir la absolución a los golpistas, y Celaá permite que la Generalitat decida cuántas asignaturas imparte en español. Bueno, pues es una manera de meter el tema de la judicialización del procés con calzador en el Congreso de los Diputados, pero no ha tenido su efecto. Y también, pues en este caso llevan el suceso, lo sucedido en Tarrasa, entre Tarrasa y Manresa, un muerto y 49 heridos tras descarrilar un tren por la lluvia. Y también hablan de la operación Colusorium, corrupción de Convergencia Democrática de Cataluña. La trama del 3% llegó a pedir el 10%. Pero también hablábamos de lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados, de cómo se intentó llevar el tema de prohibir los indultos a los que llama a Albert Rivera, entre otros golpistas. Y ante eso, Joan Tardá respondió a Rivera y le dijo: cada vez que ustedes nos llamen golpistas, nosotros les llamaremos fascista. Cada vez que nos llame a nosotros golpistas, le diremos fascista. Cada vez que usted insulte
a miles y miles de demócratas que fueron, repito, asesinados y torturados por golpistas, cada vez que lo haga, nosotros le llamaremos fascista. Y empezaremos hoy que se cumplen 43 años que murió la bestia. Usted es una vergüenza. Usted es un fascista, sí, lo es. Sus votantes no. Y posiblemente, el mayor número de diputados y diputadas de su grupo tampoco. Pero usted no tiene ningún derecho a nosotros a decirnos golpistas. We thought the wind was strong, now favor. Menos mal que tenemos esta música tan tranquila para apaciguar un poco, porque están los ánimos bastante encendidos en el Congreso de los Diputados. Así todo mismo decía Joan Tardá, respondiendo pues a todas esas veces que se les ha llamado golpistas y que se ha dicho que ha habido un golpe de Estado en Cataluña, sobre todo por parte de dirigentes de Ciudadanos. Pero también en el Congreso de los Diputados hubo un tema que no ha recogido especialmente las portadas, al menos los digitales sí, pero las portadas de papel no. Hubo la comisión sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Pues estuvo Trillo. Y precisamente el diputado Rayo del Partido Socialista le empezó a relatar, le empezó a leer los papeles de Bárcenas, esa gran Biblia del Partido Popular, y le preguntaba si un tal Trillo era él. En diciembre del 2001 aparece una entrega de 3 millones de pesetas para Federico Trillo. Ahora ya es Federico Trillo. ¿Es usted este Federico Trillo? Imagino que no, ¿verdad, señor Trillo? Pues mire, Federico Trillo desde luego soy yo, pero de lo que no sé es de lo que me habla. Usted no recibió este dinero. No. Y además, insisto, en el 2003 yo estaba en el ministerio. No, esto es 2001. No, atento, ¿eh? Yo lo que he decidido en el día de hoy... Maybe on some distant shore, we will find each other and more. Sí le pedía que estuviese atento, y entonces le empezaba a relatar los papeles de Bárcenas, y luego también le llegó a preguntar si creía que si no tenía miedo a que se demostrase que estuviese mintiendo en esa comisión en el Congreso de los Diputados. Luego también sigue habiendo ese debate de si las comisiones, sobre todo en el caso de las comisiones sobre la financiación irregular, supuesta financiación irregular del Partido Popular, si sirven para algo. Al menos sirven para que personas como Trillo se sienten a hablar sobre el tema y se sientan increpados por una serie de preguntas de otros parlamentarios. Y yo creo que realmente sí, al menos para eso, pues sí que tiene su utilidad. No salen las portadas de papel, en algunas portadas de los digitales sí que hablan de eso mismo, de los casos del caso de Bárcenas, del caso de los casos de corrupción que siguen acechando al Partido Popular, mientras la actualidad sigue pasando. Y en este caso nos encontramos con el caso de la renuncia de Marchena, que ha copado las portadas de periódico, y sobre lo que también le vamos a preguntar a Victoria Rosell, precisamente sobre la independencia judicial de nuestro país. ¿En qué situación está la justicia española? Estás escuchando La Cafetera. Victoria Rosell, muy buenos días. Hola, buenos días. Hay un auténtico terremoto en la judicatura española después de
la salida de Marchena, ahora el Partido Popular dice que propone despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, pero lo que estamos viendo es que pretende que se perpetúe la situación tal y como estaba hasta la negociación. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Aportarnos alguna lectura? Pues es muy difícil porque, bueno, hasta ayer con lo de Marchena se podía entender en clave de, bueno, se ha sabido y difundido lo que piensa el PP de la justicia y lo que estaban convencidos, y es así, no es ninguna butad de cosido, es la verdad, así era un WhatsApp excesivamente sincero, excesivamente clarividente, diciendo manejar la sala segunda y la del artículo 61, que es la sala especial de aforados, por detrás. Bien, entonces Marchena entiendo que se vea obligado a decir, bueno, ya esto ha llegado a un punto de difusión intolerable. No sé si a un punto de negociación o quién sabía qué, pero desde luego a un punto de difusión intolerable, porque hay gente tanto del gobierno como del principal partido de la oposición que está reconociendo que ya está nombrado el presidente. Vale, hasta ayer lo de Marchena lo podíamos asumir, incluso como con alivio, diciendo, bueno, pues si estaba la cosa tan manchada que corría incluso peligro de que en su momento se anulara el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo por la Sala Tercera, que a su vez es la que ha creado, en fin, gracias al actual presidente, todo este follón y el desprestigio de las hipotecas, etcétera. Esa era la sala a la que estaba llamada a caer el recurso, a su vez, de las asociaciones judiciales, al menos Francisco de Vitoria, contra el nombramiento de Marchena. Bien, parecía que se abría un poco de espacio. Y ahora resulta que el Partido Popular, que hace 2 semanas ha pactado una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, bueno, nos devolvía determinados permisos a los jueces, con la cual los funcionarios no estaban de acuerdo con una parte de la movilidad, etcétera, pero que estaba ya pactada entre 3 grupos parlamentarios, que en absoluto contenía, sino todo lo contrario, la elección corporativa de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por los jueces. Ahora cambia completamente las reglas del juego, a mitad de partido no, casi a final del partido. Entonces yo supongo que la votación que se iba a producir pasado mañana, en el Congreso, en el Congreso de los Diputados sobre las candidaturas a vocal, pues quedan, gracias a esto, muertas, en una vía además con muy poco respeto de las instituciones, ¿no? Porque ha habido una comisión de nombramientos presidida por Ana Pastor, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial actual y del Tribunal Supremo ha llevado una lista de 50 jueces al Congreso para que eligieran entre ellos los nuevos componentes. Esta patada ya sí que es incomprensible, y además nos deja en un vacío que es lo que tú dices, como mucho puede suponer la prórroga de la situación actual para quien le convenga. Creo que a la ciudadanía no. Públicamente lo que ha dicho el Partido Popular es que pretende despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. Pero esto lo ha llevado en su programa electoral, no lo ha hecho cuando podía hacerlo. Nunca ha tenido mucha intención de hacerlo, ¿no? Nunca. En 2011, con Gallardón, llevaban esto en el programa electoral, tuvieron mayoría absoluta y capacidad para hacerlo sin problema, y nunca lo hicieron, porque nunca les ha interesado una justicia independiente. Y es más, han dado como una patada al tablero después de haberse sabido que efectivamente no es solo que haya cierta influencia, no, es que se creen los dueños de la sala de lo penal del Tribunal Supremo y de la sala especial del artículo 61 que juzga aforados. Entonces, precisamente después de esto, dar esa patada, yo creo que nos deja a todos desconcertados. Desde luego, a mí sí me parece, sin entrar en mayores análisis políticos sino institucionales, que es una falta de respeto a las instituciones brutal. Estás pactando una ley orgánica del Poder Judicial, que es la que desarrolla todo el Poder Judicial y el nombramiento y a su vez el artículo 122 de la Constitución, con el Consejo General del Poder Judicial. Lo acabas de pactar. Tú siempre has estado a favor del nombramiento en el Parlamento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y de repente cuando se te descubren un alarde de sinceridad, hablando de manipulación del Consejo General del Poder Judicial, de repente te alías con algo con lo que no te has aliado nunca, porque efectivamente, como tú bien dices, lo llevaban en el programa electoral, tuvieron mayoría absoluta, no lo hicieron y jamás les interesó una justicia independiente ni a este gobierno ni a ningún otro, pero
pero al Partido Popular de una manera muy evidente. O sea, es que es un descuadre absoluto de las reglas del juego. Lo que da la impresión es de que el Partido Popular habla ahora de una hipotética despolitización del Consejo General del Poder Judicial porque ve que podía perder un cierto control del mismo con la elección con el acuerdo al que se había alcanzado, pero con la salida repentina de Marchena. Yo te quiero preguntar algo, Vicky, porque hay un debate muy profundo relacionado con si debe estar despolitizada o no la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Esto es un debate que se ha planteado en los últimos días, que nos llama mucho la atención porque entendíamos que emane del Parlamento en términos democráticos es bastante aceptable. Pero claro, que sea ese mismo Consejo General del Poder Judicial o ese mismo Tribunal Supremo o esas mismas salas las que terminen después enjuiciando a políticos por casos de corrupción, por ejemplo, pues sí resulta, digamos, un tanto inquietante, ¿no? Yo creo que estamos mezclando dos cosas que se mezclan en el discurso de forma interesada y que estamos comprando acríticamente. Con un poquitito de perspectiva histórica, recordemos cuando en el 82 llega Felipe González al poder y hay una mayoría absoluta socialista que se encuentra con un poder judicial de 1980 elegido de esta manera corporativa y que se convirtió, esto es así históricamente, en un auténtico contrapoder. Se opuso al divorcio, a la ley del divorcio de Suárez, se opuso, por supuesto, a la ley del aborto del PSOE. Entonces, ¿qué hace Felipe González? Bueno, pues abre la carrera judicial a lo que llamamos tercer y cuarto turno, o sea, se da cuenta de que, evidentemente, con esos miembros no podía ser un gesto muy, muy diferente, y abre la carrera judicial a otra gente, que no fueran los jueces franquistas que se levantaron de repente un día a demócratas, ¿no? Que no se levantaron demócratas, evidentemente. Y además, en el Consejo General del Poder Judicial se da cuenta de que es un contrapoder, que está resistiéndose a todas las leyes y a todo el progreso, pero muy particularmente en ese momento del 82, de la victoria socialista, y entonces también hay que entrar ahí y decide que la elección va a ser parlamentaria. Yo no sé si pensando que el Tribunal Constitucional unos años después se lo echaría abajo, pero el caso es que al final el Tribunal Constitucional lo que viene a decir en una sentencia que es la base de todo esto es: el Parlamento, por supuesto, que tiene la legitimidad. Es verdad que la Constitución, leída bien, da a entender que 12 se eligen entre jueces y magistrados y 8 de los 20, y luego entre ellos eligen al presidente, que es el número 21, y eso, los otros 8, sí, entre juristas de reconocido prestigio, etcétera, por el Congreso y el Senado. ¿Que se admite la elección Congreso y Senado? Sí, en el Parlamento, desde el Tribunal Constitucional, reside la soberanía nacional y esto es un sistema parlamentario. Lo que sí que advierte desde el principio es de que una cosa es político y otra sectarismo partidista, digamos, para entendernos. O sea, que no puede ser que tú compres una facción de esos vocales que a su vez luego van a nombrar, como tú bien dices, presidentes de tribunales, sobre todo los tribunales de aforados, no de la gente normal, pero sí de precisamente los políticos que los han nombrado, y que después los otros fueran obedientes. No es lo mismo tener legitimidad de origen que legitimidad en el ejercicio. Yo creo, sinceramente, que el Parlamento tiene legitimidad de origen, porque el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político, es un órgano constitucional, no es un órgano de representación, es un órgano de gobierno. Se trata de que se sancionen a los jueces que cometan faltas disciplinarias, que se premie o, que se ascienda y se nombre a determinados jueces y que se defienda la independencia judicial. ¿Eso depende solo de los jueces? Bueno, pues sí o no. Hay muchos sitios, hay muchos países perfectamente democráticos en los que no hay Consejo General del Poder Judicial o no está formado por jueces, otros en los que sí, como Italia. Es que estamos mezclando eso con la vergüenza de la obediencia debida posterior. O sea, te debo el cargo y aquí estoy esperando a que me pidas que te devuelva el favor. Eso es inasumible en un sistema de independencia judicial y separación de poderes. Entonces yo creo que no es el mismo discurso decir los nombra el Parlamento, luego esto está ya absolutamente corrupto, esto ya no puede servir, esto no es independencia. No, claro que se puede ser independiente, pero quizá no esto lo que afecta mucho, tiene mucho que ver también con la manera en la que se está deslegitimando todo lo que tiene alguna pátina política. Hay un discurso bastante antipolítico en general que afecta también a esta cuestión, y cuando lo que debería estar en cuestión es eso de la obediencia debida. Es decir, claro, hay una persona dispuesta a cumplir una orden injusta. ¿Y dónde nos lleva a deslegitimar
todo lo político, a creer a lo que desgraciadamente en América Latina y Centroamérica están bautizando como el lawfare, a creer que quizá la democracia no sea el sistema más perfecto porque ya puestos a ser todos iguales entra gente normal a las instituciones y lo que queremos es un gobierno quizá de gente más preparada, más elitista y que nos diga por dónde tenemos que ir, ¿de verdad? ¿El gobierno de los jueces? ¿De verdad? No me refiero al gobierno de los jueces dentro del Poder Judicial, me refiero al gobierno de los jueces en general, que no te dejen gobernar a golpe. Cuidado con eso, porque es que no puede deslegitimarse lo político. Nuestro sistema es político, es democrático, es parlamentario, y si deslegitimamos al Parlamento nos estamos deslegitimando a nosotros mismos. Déjame que te haga una última pregunta, porque también hemos visto, tú estabas en todas las quinielas y hemos visto que había conversaciones, todo el mundo daba por hecho que entrabas en las listas entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial. ¿Crees que fuiste vetada? Porque de pronto esa conversación pasó en segundo plano y da la impresión de que hay un veto. Creo que sí, pero no me consta. Y yo, bueno, pues como decía el otro día, quizá por deformación profesional, tengo que tener las cosas cuando son muy graves, desde luego, muy claras antes de emitir una opinión o un juicio fundado y achacar responsabilidades a quien no las tiene. Pero lo cierto es que tú te sabías en las listas. Quiero decir que eso... Yo tengo claro, todo el mundo me corrobora que estaba en la lista final, digamos. En la supuesta mesa de negociación, en la que, bueno, cuando tú delegas una negociación le estás dando poderes a esa persona, a esas personas negociadoras que además están en comunicación lógicamente antes de dar un paso con quien les ha delegado, con quien les ha dado el poder delegado, ¿no?, de negociar. Y eso se hace pues lógicamente con una cierta discreción, pero también con todo el poder de la negociación, ¿no? Y bueno, en fin, como se hacen las cosas en un sistema básico y con un nivel muy elemental de conocimiento de lo que es una negociación. Yo al final de esa negociación tengo claro, porque me lo corroboran todo el mundo, que estaba en la lista. O sea, que en esa mesa se supone que eso es cierto, están Lola Delgado y Rafa Catalá, y se dice que están sin vetos, y yo de esa mesa salgo salgo en la lista, con lo cual es verdad que después sucede algo o interviene alguien a que no le gusta que yo esté y le importa tanto como para, donde se ha dicho que no había vetos, introducir uno. Ahora yo realmente no puedo señalar a nadie porque no me consta, aunque bueno, tiene que ser alguien que bastante poderoso y a quien le importaba, yo creo que mucho, que me está dando más importancia de la que debería tener, pero a la que le importaba mucho que yo no estuviera allí. Pues Victoria Rosell, te agradezco mucho, Victoria, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muchísima suerte. No sé si he suerte. aclarado mucho, porque esto está el panorama complicado. De repente mañana vuelve a cambiar el tablero, pero bueno. No, es un auténtico terremoto, pero en efecto es muy cambiante. Victoria Rosell, Vicky Rosell, gracias. Muchas gracias, Fernando. Un beso. Estás escuchando La Cafetera. Forget who she is. Nothing's brighter than today. Colors dance through the night. Hope is all she has. Pues esta era Victoria Rosell, que hablaba precisamente, bueno, pues de la situación en la que se encuentra la justicia española. Y bueno, esa última pregunta yo creo que es la que puede dar más que hablar. Le corroboran que ya estaba en la lista, pero bueno, hubo alguien interesado en que finalmente pues no saliese su nombramiento. De hecho, por aquí también hablabais de esa separación de poderes. Orión decía, la separación de poderes que falta aquí es entre los partidos y las instituciones. Cuando un candidato es elegido, debería actuar según su cargo, no según su partido. Y esto, pues efectivamente, da bastante que hablar, porque luego llegaremos al discurso de Navidad de don Felipe VI,
y nos dirá que la justicia es igual para todos, pero nos costará cada vez más creerle, porque al final lo que está en juego y lo que se desprestigia al final es la justicia, y sobre todo se desprestigia, como siempre, cuando se critica con brocha gorda, pero esa brocha gorda es verdad que está alimentada por algo. Cuando se critica en brocha gorda siempre hay damnificados, y al final son pues aquellos que realmente hacen bien su trabajo, y hay personas que hacen bien su trabajo en el periodismo, en la justicia, en la educación, en la sanidad. Así que bueno, esperemos que la verdad se imponga en la medida de lo posible en estas situaciones, y que efectivamente pues que podamos prestigiar la justicia de este país. Esto era lo que decía Victoria Rosell, pero si nos vamos hasta las portadas de los digitales, nos vamos hasta la portada del diario El País. Titulan: el fiasco en el Poder Judicial perpetúa a Lesmes al frente del Supremo. Al polémico presidente del Supremo, dicen, se le abre la posibilidad a seguir al frente de la Judicatura si Partido Popular y Partido Socialista no recuperan un acuerdo que se presenta imposible. El Gobierno acusa a Cosidó de haber causado un daño irreparable a la justicia con sus mensajes y de complicar que Marchena siga al frente del Tribunal del Procés. Además, dicen, Catalá y Delgado han quedado relegados de un acuerdo que el Gobierno sigue buscando, y el Partido Popular da por perdido mientras improvisa un nuevo sistema de elección. También en la portada del diario, el diario.es, salario mínimo, pensiones, vivienda e IRPF. Los decretos que prepara el Gobierno en ausencia de presupuestos, y explican que fuentes gubernamentales indican que técnicamente se puede aprobar prácticamente todo vía decreto. La excepción son las medidas de gasto o inversiones nuevas, lo que podría afectar a algunas partidas territoriales, y también afirman que el Gobierno parece haber asumido que no va a contar con los apoyos suficientes para aprobar unos presupuestos propios en 2019. Ya lo escuchábamos hace unos minutos, escuchábamos al presidente Pedro Sánchez hablar de que efectivamente si no se conseguía aprobar los presupuestos generales, pues eso podía dar lugar a un adelanto electoral que están esperando como agua de mayo algunos dirigentes políticos. Y mientras también nos encontramos con algunas informaciones que vienen a raíz de ese 20N. El diario.es titula: el negocio del Valle florece ante la exhumación del dictador, franquistas, turistas y un opositor. Centenares de personas acudieron a una misa por el dictador en la Basílica del Valle de los Caídos en el día en que cumplieron 43 años de su muerte. Los taxistas improvisan rutas hacia el monumento fascista, visto el auge de las visitas, 45 minutos ida y vuelta con una hora de espera. Y también la hospedería se anuncia en Booking, TripAdvisor y Google, y su director avisa. Dice, es una casa espiritual, pero si te pronuncias ahí, no preguntas a la gente si va a misa. Nosotros hicimos una vez aquí el ejercicio. Yo no lo sabía, pero nos lo contó Emilio Silva. Nunca me pude imaginar que pudieras dormir cerca de la tumba de Franco, pero efectivamente se puede. Yo no lo he probado ni creo que lo pruebe nunca, pero efectivamente en la web de la hospedería pues puedes encontrar, como si fuese un hotel cualquiera, la disponibilidad de las habitaciones. Tienes hasta habitaciones de supuesto lujo, pero todas las habitaciones cumplen un requisito, y es que creo que si entras en ellas te retrotraes a hace más de 40 años, ¿no? No parecen muy acogedoras. Pero bueno, ahí está la hospedería. Y bueno, si nos vamos hasta la portada de Público.es, titulan: los vaivenes de Sánchez sobre el adelanto electoral desconciertan al gobierno y al partido. Algunos dirigentes discrepan de que no se presenten los presupuestos, y miembros de su gobierno se quejan de no tener un horizonte mínimo para poder ejecutar sus proyectos. Además, explican en esta información que los varones del Partido Socialista se oponen a un macrodomingo electoral, que eso es a lo que se refería Ábalos, y también a unas elecciones en primavera, porque creen que contaminaría la investidura posterior y sus propios comicios. También
algo que está siendo trending topic, y es que, bueno, pues el paso del rey del cachopo por la Falange de infiltrado a expulsado por robar la hucha. César Román Viruete ha sido enviado a Soto del Real después de negarse a declarar ante la juez madrileña que instruye el asesinato de Heidi Paz, una joven de 25 años que fue la última pareja del conocido como Rey del Cachopo. Público.es ha reconstruido las primeras andanzas del ahora preso como infiltrado de la extrema derecha en los movimientos estudiantil y sindical de los años 90 hasta que fue expulsado de la propia Falange tras ser acusado de robo. Y también en la portada de Público.es dedica un espacio a que Iglesias busca el compromiso de Sánchez para impedir la privatización de Bankia. Podemos está en plena ofensiva contra el poder de los bancos. Entre sus medidas destacan las peticiones por una banca pública y el impuesto especial a las entidades financieras. Sin embargo, tienen a la mayoría del Congreso en su contra para sacar adelante estas iniciativas, incluyendo al Gobierno. Y también en la portada de Infolibre dedican un espacio y titulan: El Partido Popular alabó hace 4 días en el Congreso la idoneidad de los vocales del Poder Judicial que ahora pretende bloquear. El pasado viernes, casi todos los vocales y suplentes incluidos en el pacto entre Partido Popular y Partido Socialista comparecieron en la Comisión de Nombramientos del Congreso. Salvo en el caso de Prada, el Grupo Popular se deshizo en elogios. Habló de perfiles extraordinarios, candidatos trabajadores que defienden sus ideas con convicción. El Partido Popular lleva una semana vendiendo el acuerdo para renovar el Poder Judicial como el fruto de los esfuerzos de un partido de gobierno que antepone los intereses generales a los electorales. Sin embargo, ahora vemos que, como anunció ayer Pablo Casado, se ha roto ese acuerdo por parte del Partido Popular. Y también en el diario Infolibre dedica un espacio a que la Iglesia se resiste a cortar todos sus lazos con el franquismo 43 años después de la muerte del dictador. Ayer precisamente hablábamos en la agenda cafetera de cómo Infolibre pues hablaba de esa relación todavía entre la Iglesia y el franquismo, y hablaba de esas misas franquistas que estaban convocadas por el 20N, y hoy titula precisamente esto y explica que la institución permitió que se celebraran este martes 16 misas para conmemorar la muerte de Franco y nunca ha expresado un arrepentimiento unánime y claro por su actitud durante la Guerra Civil y la dictadura. Son múltiples los ejemplos de exaltación o justificación de la dictadura por miembros de la Iglesia Católica durante los últimos años. Por contra, en 2007, Blázquez pidió perdón por actuaciones concretas de miembros de la Iglesia durante la Guerra Civil. Sin embargo, nos encontramos con que pues no tienen ningún tipo de reparo en ligarse al franquismo, pues convocando esas 16 misas para exaltar a Franco. Además, el gobierno exige a la Fundación Franco que devuelva 30.000 documentos del dictador que mantiene en su poder. La fundación recibió cerca de 151.000 euros durante el mandato de Aznar para digitalizar esos documentos del dictador Franco, que son, según la respuesta del gobierno, clave para la historia de España. El Ejecutivo niega los datos de las desgravaciones de la Fundación Franquista y Compromís señala cómo se financia indirectamente con dinero público, dicen, a una fundación franquista que debería seguramente estar ilegalizada. Así lo decía Compromís, y de hecho sobre esto mismo le preguntamos en su momento aquí en la cafetera a Albert Rivera sobre la posible ilegalización de la Fundación Franco, y sí que es verdad que se mostraba a favor, pero también contraponía su respuesta a que entonces también habría que ilegalizar otras fundaciones que para él eran poco menos que golpistas. Además, también tenemos que hablar de la agenda de la cafetera, porque una vez hemos analizado los temas más destacados en las portadas de periódico, tanto las de papel como las digitales, toca hablar de otras noticias que nos habéis ido enviando
a lo largo de las últimas horas para incorporarlas en la agenda de la cafetera, porque como sabéis, en la cafetera tenemos dos agendas, la agenda setting y la agenda de la cafetera. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues ahora vamos a empezar la agenda de la cafetera, pero antes, como son las 9:30, vamos a despedir a las emisoras que emiten este programa, dándoles las gracias por estar cada día al pie del cañón, así que les dejamos un poquito de respiro para que vayan desconectando y nosotros continuamos. Y como decía, empezamos con la agenda de la cafetera, con esos temas que nos enviáis todas y cada una de vosotras para que recopilemos y destaquemos esas informaciones que muchas veces pues se quedan en páginas interiores. Nos enviabais la información de la sección de Salambre del diario.es que asegura que la justicia italiana ordena inmovilizar el Aquarius atracado en Marsella por una presunta mala gestión de los residuos. La Fiscalía de Catania investiga 24 personas, la mayoría personal de Médicos Sin Fronteras, y ha ordenado inmovilizar el barco bajo la acusación de presunto tratamiento ilegal de residuos considerados peligrosos. La acusación es la de no haber diferenciado los residuos normales de aquellos considerados peligrosos durante las escalas en los puertos sicilianos. Y para Médicos Sin Fronteras se trata de un nuevo e inquietante intento de detener a cualquier costa la actividad de socorro y búsqueda en el mar. Y en otro orden de cosas, recurrimos a una información de la que hablábamos precisamente ayer en la agenda de la cafetera, y era sobre ese spam electoral a través de WhatsApp. Podemos y Ciudadanos buscan cómo rectificar su apoyo a la ley que permitiría el spam electoral sin consentimiento. Ambos partidos estudian cómo retirar de la ley de protección de datos el punto que permite a los partidos hacer publicidad invasiva. Podemos asegura que no era consciente del polémico artículo hasta verlo este martes destacado en el diario.es. El PSOE coló esa disposición como enmienda técnica en el último momento, asegura. Y Ciudadanos dice que protestó contra él desde el principio, pero el Partido Socialista forzó la aprobación de la ley como un pack, dicen, o votas a favor de todo o votas en contra de todo. El Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, anuncia que no aprobará ningún cambio en el texto, así que parece que este spam electoral sin consentimiento pues parece que va a seguir su cauce. Y Galgo Callejero nos enviaba la información del Salto Diario, en la que informan de que 7 manteros se enfrentan a cárcel o expulsión por vender en Barcelona. Se les acusa de delitos contra la propiedad intelectual, tipo penal aplicado generalmente a las personas que hacen, dicen, la manta, y a uno de ellos también de apropiación indebida. Se enfrentan a 3 y 5 años de cárcel o a la expulsión del país con la prohibición de volver en un plazo de 7 años.
Explican en esta información que este martes 20 de noviembre comenzaba en la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio contra 7 manteros, uno de ellos portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona y uno de los 3 para los que la Fiscalía pide directamente la expulsión. El juicio, que se alargará durante 3 días, es en el que más condena se pide para vendedores ambulantes, al menos desde 2010. Y es que recuerdan en esta información que la venta ambulante dejó de ser delito para pasar a ser falta en 2010, tras varios años de movilizaciones. La reforma del Código Penal realizada ese año supuso que en los casos en los que el beneficio obtenido por los vendedores no superara los 400 euros, el hecho pasaría a castigarse simplemente como una falta. Sin embargo, la nueva reforma del Código Penal, impulsada por el Partido Popular en 2014, en vigor desde 2015, volvía a introducir el castigo de cárceles para los manteros. Y nos encontramos de ahí pues con informaciones como esta de que 7 manteros se enfrenten a cárcel o expulsión por vender en Barcelona. Veo que estáis por aquí comentando el tema también de, bueno, pues ese intento de difundir un mensaje de antipolítica, pues para precisamente, pues eso, acabar con la necesidad de tener una clase política, de tener un debate político limpio y transparente en democracia. Villasur, de hecho, decía: la crítica a la clase política heredada del 15M se la apropiaron los ultraliberales para intentar adelgazar el Estado, confundiendo lo público con lo corrupto. Así hicieron con las cajas y así nos intentan vender que todo lo político es malo per se, o al menos tiene bastantes carencias éticas. Lo que sí que es cierto es que tenemos un grave problema si pensamos que esto no se soluciona, que los problemas que tenemos como democracia no se solucionan de forma política, de forma dialogada. Lo hemos visto y lo seguimos padeciendo en el caso de Cataluña. Al final todo va a pasar o debe pasar por una solución política y dialogada, como en cualquier problema político. Y la política es necesaria. No nos dejemos llevar por esos discursos de antipolítica, porque normalmente quienes llevan por bandera esa antipolítica quieren instalarnos otra bandera, y es su bandera de antidemocracia. Así que estemos alerta, estemos en alerta, y de hecho ahora estoy pensando que sobre estas mismas cosas pues podemos escuchar aquí algunas de las crestomatías que tenemos, y voy a poner una que sé que os gusta. Ahora estoy despierta y veo el mundo. Antes estaba dormida. Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Live your
Os pedimos también que uséis el hashtag del programa La Cafetera Descosido. Este es el hashtag del programa, así que podéis seguir enviando allí informaciones que además queráis que destaquemos mañana en la agenda de La Cafetera, bueno, y a lo largo de todo el programa también, otras informaciones que pertenezcan a lo mejor más a la agenda setting, que utilicéis el hashtag La Cafetera Descosido para bueno, continuar también el debate, porque no sé si nos valdrá con un programa para hablar sobre la independencia judicial en nuestro país, sobre la situación de la justicia, sobre la que ha hecho un repaso Victoria Rosell en este programa. Y bueno, yo creo que ya hasta aquí el programa de hoy, 21 de noviembre de 2018. Quiero daros las gracias por seguir ahí, por estar ahí apoyando este proyecto. Hoy le dábamos las gracias a Eva, que nos enviaba ese mensaje desde Londres, que había renovado su cuota de mecenas por tercer año consecutivo. Así que muchísimas gracias. Sí, buscadora, me tengo que ir. Dicen por aquí, no te vayas. Sí, nos tenemos que ir. Son las 9:40. Y nada, muchísimas gracias por seguir, por estar y por apoyar a La Cafetera. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.